Iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Tema para esta mañana, iglesia: el juicio de Dios. El juicio de Dios. Aleluya. Alábelo, iglesia. Alábelo porque Cristo vive, Cristo le ama. Aleluya. Ese es el tema. El juicio de Dios. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. La verdad bíblica que quiero que nosotros entendamos, creamos y vivamos hoy es que se acerca el tiempo en el que toda persona responsable, basándose en sus acciones, en sus actitudes y en sus actos, se encontrará con el juicio final, juicio de Dios, ya sea para vida eterna o simplemente para ira y enojo de Dios. Este tema es de vital importancia para toda la iglesia y para toda persona, hágase llamar cristiana o no sea cristiana. Romanos capítulo 14, versículo 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y tal vez muchos se pregunten hoy, ¿verdad? Inclusive muchos de los que están acá presentes, ¿por qué hablar acerca del juicio de Dios? ¿O qué bien le hace un tema como el juicio de Dios a la iglesia? Y muchos tal vez piensen que el tema del juicio empaña el amor de Dios. Quiero decirles hoy la razón por la cual predico este tema. La razón de predicar el juicio de Dios es porque este tema es un tema muy prominente en las Escrituras. Y yo, como maestro y predicador, tengo la responsabilidad de revelar todo el consejo de Dios escrito en la Biblia. La razón por la cual predico acerca del juicio de Dios es que este juicio revela parte del carácter de Dios y nos ayuda a amarle por quién es Dios en realidad. Y si oír acerca del juicio hace que nos sea más difícil amar a Dios, entonces probablemente el Dios que nosotros amamos es un producto de nuestra imaginación y no es real, no es el verdadero Dios. Si vamos a amar a Dios, al Dios verdadero, nosotros debemos de conocer al Dios verdadero, y esto nos lo muestra la Biblia. Como todos sabemos, la palabra de Dios, la Biblia, es la evidencia más contundente de la existencia de Dios. Cualquier persona que la estudie sin paradigmas, sin perjuicios, cualquier persona que la estudie objetivamente se dará cuenta de que es imposible que cualquier persona que no conociera en su totalidad los hechos narrados pudiera redactar esta maravillosa obra, ¿verdad? Porque son muchos los autores y en épocas distintas que han intervenido en la redacción de esta espectacular obra. La Biblia cubre un periodo de muchos miles de años en el calendario de Dios. Y no es posible, miren, para mí no es posible que Moisés pudiera escribir los primeros 5 libros sin que estos le fueran dictados por alguien que lo sabe todo. Para mí es imposible que el profeta Isaías pudiera escribir el capítulo 53 del libro de Isaías, donde muestra toda la profecía del Mesías. Es imposible que hubiera salido de su imaginación, sí, eso es imposible. Alguien tuvo que haberle dictado este mismo capítulo, y quien lo dictó es quien lo sabe todo. También es imposible que el profeta Daniel pudiera profetizar sobre todos los imperios, ¿verdad?, que seguirían al imperio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sin que alguien que conociera toda la historia de la humanidad se la dictara. A mí no me queda la menor duda de que la Biblia solo tiene a un autor
un autor intelectual, un escritor que lo sabe todo, que conoce cada detalle de la historia de la humanidad. A mí no me cabe la menor duda que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo del mismo Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios a través de su Santo Espíritu. Y es por eso que este libro tan maravilloso no ha fallado ni en una profecía hasta el día de hoy. Todas las profecías escritas en la Biblia se han cumplido. Así que hoy más que nunca tengo la plena seguridad que este libro tan excepcional y tan maravilloso no fallará en cuanto a lo que nos dice de los tiempos finales, del juicio de Dios. Escrito está. La palabra de Dios nos habla de un juicio, nos habla de un día en que Dios le pedirá cuentas a cada ser humano. La profecía nos habla de un día en que todos los nacidos en esta tierra durante todos estos años que han pasado, desde que Dios creó al hombre, tendrán que ir ante su presencia a rendirle cuentas. Miren, esta profecía del juicio de Dios, esto no es un cuento, no, como tampoco es un mito, será el juicio final. Es cuando Dios va a separar el trigo de la cizaña, va a separar la hierba buena de la hierba mala. Dios separará a los justos de los malos. Dios vestirá a sus escogidos con vestiduras blancas, y a los impíos, a los desobedientes, a todos estos que han rechazado y no quieren saber nada de Jesucristo, los lanzará al infierno, a este lago, un lago ardiente de fuego y azufre. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 11 en adelante. Este juicio final, del cual nos habla la Escritura, nos habla Dios a través de la Biblia, se acerca. Y tal vez muchos podrán burlarse, ignorarlo, obviarlo, podrán decir cualquier cosa. Pero eso no cambiará nada, porque la profecía está escrita. Escrita está. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras de nuestro Señor Jesucristo no pasarán. Ninguna profecía bíblica ha dejado de cumplirse hasta el momento. Y esta profecía del juicio final no es la excepción. Esta se va a cumplir al pie de la letra, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es inmutable. Aleluya. El hombre no fue creado por Dios para ser condenado, no. Tampoco fue creado para morir, ni envejecer, sino para vivir para siempre. Esa era la finalidad que Dios tenía al crear al hombre. Miren, el hombre fue creado por Dios para convertirlo en heredero de un Dios justo, de un Dios bueno y santo, Jehová. Jehová hizo al ser humano a su imagen y a su semejanza. Jehová le dio atributos que no se lo había dado a ninguna otra forma de vida creada por él. El hombre fue hecho para poblar la tierra. Él concedió al hombre para establecer ciudades y reinos. Pero todo esto lo perdimos cuando la primera pareja decidió escuchar a Satanás. Ese hecho lo echó todo a perder. Nosotros perdimos todos los derechos que Dios le había dado al hombre. Fuimos echados de la presencia de Dios y la tierra se convirtió en la morada de entes demoníacos, en la morada de criaturas pervertidas que siguieron a este querubín protector, el cual, al rebelarse contra Dios, se convirtió en Satanás, arrastrando con él a la tercera parte de los ángeles. Y el ser humano, miren, el ser humano ha sido víctima de esta fuerza del mal durante todo este tiempo desde que Adán y Eva pecaron. Ningún hombre fue capaz de vencer el reino del mal. Nadie pudo hacerlo. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él tiene el poder de vencer el mal. La tierra fue maldita y con ella el mismo ser humano fue maldito. La tierra envejeció como nosotros envejecemos. Nosotros fuimos echados del paraíso y condenados a la muerte. Todos fuimos borrados del libro de la vida. No se encontró ni un solo justo entre la raza humana que pudiera pagar el precio del error de Adán y Eva.
Y una de las cosas que todos nosotros debemos de reconocer es que nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios. Todos fuimos echados fuera de la presencia del Señor porque todos llevamos el pecado de Adán. Miren, el pecado entró al mundo por Adán y el perdón y la reconciliación con Dios entró por la muerte de Jesucristo. No hay ni un solo justo, no lo hay. Todos somos condenados a muerte, somos reos y no hay ninguna forma de ser salvos si no es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque solo Cristo puede salvar al pecador. Miren, no hay religión alguna, por piadosa que sea la misma, que pueda ofrecerle la salvación al ser humano. No la hay. No hay otro camino a la vida eterna que no sea Cristo. Es por esto que nosotros debemos de predicar a Cristo y su verdadero evangelio en todo su contexto. Porque nadie va al Padre si no es por Cristo. Aleluya. Ninguna religión salva. Ninguna religión salva. Porque solo hubo un sacrificio perfecto. Solo hubo uno que fue capaz de vencer al pecado. Solo existe uno que nació sin el pecado de Adán. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Jesús no vino a condenar al mundo, no. Jesús vino a salvarlo. Y todo aquel que crea que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Mesías, será salvo. Pero desafortunadamente muchos que están perdidos en el mundo no le reconocen como el Salvador. Estos lo han echado fuera y han aceptado a las tinieblas negando la luz que es Cristo. Hoy quiero decirle a las personas que no tienen a Cristo como Señor y como Salvador, que solo hay una posibilidad de salvarse, y esa es aceptando el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está escrito. Miren, la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto está escrito en Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Como siempre les he pedido, iglesia, que anoten las citas, y los veo anotando las citas, pero no está de más recordarles que es muy necesario anotar las citas para repasar mejor este tema en sus tiempos libres. Todos somos culpables, ¿saben? Todos somos prisioneros del pecado. No importa el nivel económico, no importa lo malo, no importa lo bueno que nosotros creamos ser, no importa cuál religión las personas practiquen, no importa el nivel intelectual, si es un genio, si es un sabio o es un ignorante, bien sea un erudito o bien sea un cretino, o tal vez sea un astronauta o un zapatero. No importa la raza, no importa el color, no importa nuestra condición, todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Fuimos echados fuera del paraíso, fuimos borrados del libro de la vida. Solo hay una alternativa, solo hay una oportunidad de regreso a la presencia de Dios, solo hay una oportunidad de alcanzar la vida eterna, y esa oportunidad la tenemos en Cristo Jesús. No hay más. Aleluya. Nosotros debemos de hacer como el ladrón en la cruz, reconocer a Cristo como lo hizo aquel ladrón, reconociéndolo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Debemos echar hacia un lado nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia, y caer ante Jesús para que nos perdone y nos salve
Es así de simple. No hay más. No hay más salvación que Jesucristo. Y al expresarles esto, no es practicar una religión hueca, una religión vacía como la que practican en el mundo. Muchos practican una religión de tradiciones humanas, una religión la cual se rige como se rige el mundo, por jerarquías de poder. No, nosotros no venimos a Jesús para entrar a formar parte de un grupo religioso carente de sentido. El verdadero cristiano, al aceptar a Cristo, acepta un reto, acepta ser un soldado valiente para batallar contra el más grande y poderoso enemigo de la humanidad y enemigo de Dios, Satanás y sus demonios. Que mi Señor los reprenda. Miren, aceptar a Cristo es renunciar al viejo hombre, es renunciar al mundo y a sus vanos placeres. Aceptar a Cristo es aceptar un camino total de personalidad y de carácter. Jesús lo puede hacer. Miren, Jesús puede hacer todo esto en nosotros. Si Jesús pudo transformar a un endemoniado en un ser racional, o pudo transformar a una ramera en una santa mujer, hoy Jesús también lo puede hacer. Jesús puede liberar a un joven de las cadenas de las drogas, de las cadenas del alcoholismo. Puede liberar a un santero, puede liberar a un babalao, a un brujo, de esos demonios, de todos esos demonios que lo tienen prisionero. Jesús puede cambiar a un esposo maltratante en un esposo amoroso, en un esposo respetuoso de la dignidad de la mujer. Jesús no solamente puede cambiarte a ti, sino que puede cambiar a toda tu familia, a toda una nación. Miren, yo no predico religión, no. Yo predico a un Dios vivo, yo predico a Jesucristo y su santo evangelio, aleluya. Porque cuando alguien predica una religión, lo único que hace es ensuciar el nombre de Dios con sus actuaciones y con sus vanas prédicas. No, miren, yo predico un mensaje que libera, que cambia, que transforma. Yo no represento ningún concilio ni ninguna denominación, porque eso no me salva. Eso no salva. Cristo es quien salva. Es Cristo el que sana. Es Cristo el que liberta. Es Cristo el dador de vida. Y Cristo quiere una iglesia que le ame por lo que Él es y no por lo que Él les pueda dar. Cristo quiere una iglesia que lo represente a Él. Quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Así es que Cristo quiere ver su iglesia, sin mancha y sin arruga. Donde todos nosotros seamos servidores, donde todos nosotros sembremos la misma semilla del Evangelio de Cristo. Yo hablo de una iglesia formada por creyentes verdaderos en Jesucristo, que están por todo el mundo. Yo hablo de una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Hablo de una iglesia en donde todos adoramos al mismo Dios en espíritu y en verdad. Hablo de una iglesia que espera a Cristo, que espera a Cristo. Hablo de una iglesia que espera ser arrebatada por Cristo. De esa iglesia hablo. Y mientras esto sucede, esta iglesia sigue buscando a las ovejas descarriadas que están allá afuera. De esta iglesia hablo. Porque es la iglesia que quiere Cristo. Todos debemos comer del mismo maná caído del cielo, que es nuestro Señor amado. Jesús es nuestro maná. Todos debemos estar firmes sobre la roca del Evangelio que predicó el Señor. ¿Sí? ¿Y qué predicó el Señor? Arrepentimiento, arrepentimiento y santidad. Todos fuimos constituidos mensajeros del Evangelio de Jesucristo. No necesitamos títulos de ninguna organización humana. No necesitamos obtener un título en teología. No necesitamos que alguien nos ordene como ministros o como sacerdotes. Solo necesitamos creer en Cristo como creyó la samaritana, que luego corrió a anunciar las maravillas de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que todo creyente debe de hacer. Creer y tener fe en Jesucristo.
ser bautizados en las aguas y recibir el bautizo en el Espíritu Santo y anunciar a otros lo que le ha acontecido, anunciarle a otros, a su familia, a sus amigos, que es una nueva criatura porque Cristo lo salvó. Aleluya. Cuando nosotros realmente hagamos eso, cuando realmente vayamos tras las ovejas perdidas y descarriadas, cuando vayamos por las calles a predicar el evangelio de salvación, cuando le hablemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, entonces, y solo entonces, Dios se agradará de nosotros, porque a eso fuimos enviados, porque todos fuimos llamados a sembrar la semilla del evangelio en todo tiempo, en toda hora, en todo lugar. Fuimos llamados a formar parte de un ejército poderoso que batalla contra las huestes del mal y no contra nuestros hermanos. Cristo es el único camino. Miren, nadie en la historia de la humanidad pagó el precio. No, solo Cristo lo hizo. Nadie es digno de ser llamado Redentor o Salvador, porque solo uno venció la muerte. Jesús lo hizo. Solo Jesucristo venció el pecado y al príncipe del mal. Este es mi Señor, a quien yo predico. Yo predico un Cristo vivo, al cual reconozco ante el mundo como mi Señor, como mi Salvador, como mi Redentor. A Él sea la gloria por siempre. Aleluya. Aleluya. La raza humana vive como si Dios no existiera. Invocan a un Dios al cual realmente no creen. Miren, más creían los indios en sus dioses que muchos que dicen ser cristianos en el Dios verdadero. Porque muchos de estos creyentes, sus acciones niegan la existencia de Dios, niegan la existencia de Cristo, actúan de espalda a las sagradas escrituras. A mí no me asombra que los ateos no crean en Dios, eso a mí no me asombra. ¿Saben qué es lo que me asombra? Es que los que dicen creer en Dios vivan como si Dios no existiera. Ay, santo. Ay, Samaya. Ya no se habla del juicio final. Ya no se habla del castigo eterno. Ya no se predica sobre el lago de fuego y azufre. Algunos afirman que tales cosas no existen. Dicen y predican que el pecado es un sentido profundo de culpabilidad. Eso lo he escuchado en muchos ministros falsos. Otros predican que es ilógico que un Dios de amor castigue a la humanidad cuando Dios sabía de antemano lo que iba a suceder con el hombre. Cuando Dios sabía lo que iba a hacer el diablo, pero sin embargo lo creó. Hay 20,000 excusas que parecen ser buenas para evitar que Dios nos castigue. ¿Por qué es esto lo que predican hoy en muchos ministerios de error? Esto es lo que predican muchos predicadores psicólogos. Pero todas estas excusas no son más que mentiras de Satanás, que mi Señor los reprenda. El pecado de la humanidad, déjenme decirles que el pecado de la humanidad no quedará impune. Como tampoco quedará impune el asesinato de Jesucristo. No va a quedar impune. Como tampoco van a quedar impunes las burlas y las blasfemias contra Dios. Esto no va a quedar impune. Viene un juicio en el cual toda la humanidad tendrá que comparecer ante ese gran trono blanco de mi Señor. Miren, de la misma manera que el amor de un padre carnal, o sea, de un padre terrenal hacia el hijo, no cambia cuando lo corrige y le castiga. Tampoco cambia el amor de Jehová hacia la humanidad, no. Y así como un padre trata de llevar al hijo por un buen camino, pero el hijo sigue tras el camino de las drogas, del alcohol, de la soberbia, eso no hace culpable al padre, ni lo convierte en un padre injusto. Entonces, ¿qué pueden esperar los que no quieren arrepentirse de sus pecados? Dios ha de castigar a la humanidad por su maldad. Los ha de castigar por su pecado.
Esto no es ilógico, sino que es la consecuencia lógica del pecado, de la desobediencia ante un Dios santo, que exige santidad a quien le siga. Y hoy les digo a muchos maestros falsos que predican que no habrá castigo de Dios, que están predicando esto en sus congregaciones, predican que no habrá castigo de Dios. Hoy quiero decirles que van a pagar por esta gran mentira, que están desviando a muchos del camino verdadero, porque están haciendo a Jesucristo mentiroso, porque Jesús habló del juicio final, Jesús habló del castigo a los impíos, Jesús nos habló del diablo y de los demonios, Jesús nos habló de dos caminos, uno de la vida eterna y el otro de la condenación. Nuestro Señor Jesucristo lo dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto está escrito en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Como también está escrito en Mateo capítulo 25, versículo 46, donde Jesús dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aleluya. En esta parte está claramente determinado. Mire, habrá un castigo eterno para aquellos que han vivido sin temor a Dios, que han vivido en maldad y en pecado. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Todos estaremos presentes en ese juicio para responder por nuestras obras en esta vida. Es así de simple. Esto no se determina aquí como piensan la mayoría de cristianos tibios que se excusan en la gracia de Cristo. No te engañes, mi hermano, porque este es el comienzo de una vida eterna. De una vida eterna de castigo o de una vida eterna al lado de nuestro Creador. Solo Jesús nos puede ofrecer la vida eterna, vida en abundancia. Solo Cristo nos puede llevar a las moradas celestiales, haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos en la voluntad del Padre. Y miren, si hay un Dios creador, habrá un juicio para toda la humanidad. Es así de sencillo. Y si no hay Dios, pues no habrá problemas. Moriremos como mueren todos los organismos vivos. Miren, aquí en la tierra no existe ni un microorganismo creado por el hombre. Muchos pueden elaborar virus, pueden elaborar bacterias, pero los elementos que componen a estos mismos ya estaban creados. Alguien tuvo que haberlos creado. Ahora bien, si no hay Dios, no hay pecado, no hay maldad, no hay desobediencia, no habrá castigo. Porque para que eso ocurra, tiene que existir un ser tan poderoso que es capaz de enjuiciar a la humanidad. Si ese ser existe, entonces tiene el perfecto derecho de juzgarnos por nuestras faltas y por nuestros pecados. La humanidad no podrá hacer nada contra este ser tan maravilloso, tan santo, tan omnipotente, del cual la Biblia nos habla, que vive en el tercer cielo y que muchos pecadores no quieren aceptar que existe. Miren, no hay ninguna evidencia de que no exista Dios, no la hay, pero sí hay mucha evidencia de que Dios existe. Lo único que pueden hacer muchos que dicen no creer en Dios es tratar de borrarlo de sus mentes. Pero es imposible. ¿Sí? Es imposible. Porque todo ser humano nace con conciencia y guarda la idea de Dios. Nadie puede evitar que esa imagen surja durante toda su vida. Podrá tratar de borrar esta imagen o este pensamiento de que Dios existe, pero siempre ha de permanecer en su conciencia. Bien sea para afirmar esta verdad o simplemente para negarla. No importa el nivel cultural
que pueda tener una persona, no importa el nivel intelectual, no importa cuánto sepa o cuánto ignore la idea de Dios, Él siempre estará presente. Jehová siempre estará presente, porque Él vive en nosotros, Él se desarrolla en nosotros. Tratar de combatir esta verdad es afirmarla más y más. Nadie ha podido erradicar la existencia de Dios. Lo máximo que pueden hacer es combatir las religiones y sus dogmas, pero no a Dios, porque Dios no es una religión, ¿no? Dios no es religión. Dios es la máxima realidad espiritual que existe. Dios es este ser supremo y omnipotente, que puso todo en continuo movimiento a través de su palabra. Nada hubiera podido moverse ni tener vida si Dios no existiera. Nada existiría sin Él. Nada existiría sin su palabra, sin su toque impulsador de un ser creador omnipotente como es Jehová. Nada existirían. Y sépanlo hoy, Jehová es su nombre. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Santo por siempre. Aleluya. Y quiero decirles que un verdadero cristiano no tiene por qué estar en este dilema, pero es increíble que muchos creyentes duden de la existencia de Dios y entran en este dilema de que si hay o no hay un juicio final para quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Claro que tendremos que comparecer cada uno de nosotros ante ese gran trono blanco de mi Señor Jesucristo. Tendremos que comparecer para rendirle cuentas por nuestros actos. En Romanos capítulo 14, versículos del 11 al 12 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Capítulo 14, versículos del 11 al 12 del libro de Romanos. Esto del juicio de Dios no se trata de una cuestión religiosa, no. Un cristiano genuino no sigue una religión, sigue a Cristo y se esfuerza más y más para ser como Él. El cuento de la religión por un lado y la ciencia por otro lado, esto es un mito sin sentido. ¿Saben por qué? Porque Satanás, que mi Señor lo reprenda, ha convertido a la ciencia en una religión. La ciencia es la peor de las religiones. Sus dioses son sus científicos, con sus ideas absurdas del universo, de la materia y de la creación. Su salvador es la razón y su camino es el método científico que obtuvieron del huerto del Edén, donde fue diseñado por el mismo diablo, que mi Señor lo reprenda. No hay tal cosa como ciencia y religión. Eso es mentira al diablo. Todo es lo mismo. Simplemente han cambiado el camino divino. Lo han cambiado porque Dios mismo es el que nos revela el conocimiento y la sabiduría que trabaja a favor del bien de la humanidad. Esta es una sabiduría revelada por Dios al creyente. Pero la ciencia, miren, la ciencia obtiene la sabiduría que Satanás corrompió en el huerto del Edén. Es la misma sabiduría que lo llevó a la rebelión contra el Creador, queriendo ser igual a Jehová. Esta es la misma ciencia que emplea para fabricar armas atómicas, virus destructivos, bacterias y gases tóxicos. Esta es una sabiduría engañosa que nos lleva a la perdición. El mundo está lleno de ciencia, está lleno de religiones falsas para desvirtuar la grandeza de un Dios omnipotente como es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Miren,
La ciencia y la religión caminan de la mano por la misma senda, por la misma brecha, por el mismo sendero. No vale creer en una ciencia torcida y en una falsa religión. Las consecuencias serán las mismas al final del camino. Todos los días, la ciencia cambia lo que antes afirmaba como una verdad comprobada, ¿verdad? Eso dicen. Cada día cambian la edad del planeta, cambian la edad del universo. Para ellos eso no es malo, sino positivo. Pero cuando se trata de algo relacionado con Dios, con su palabra escrita en la Biblia y con Jesús, su Hijo amado, inmediatamente lo usan para tratar de socavar la verdad bíblica. Señor, reprenda al diablo. Las religiones y sus profesantes religiosos van en el mismo caballo con la ciencia. Hablan de un Dios superpoderoso, pero no pueden creer lo que afirma el libro de Génesis, y en especial los capítulos 1 y 2, donde la palabra nos muestra cómo Dios creó el mundo. Muchos científicos hablan de un ser capaz de vivir antes de la creación, pero no creen que Él es el autor de toda esta maravillosa creación. Hablan de Jesucristo como una verdad histórica y no creen en lo que Él dijo respecto al mundo, respecto a su regreso, al arrebatamiento de la iglesia. En fin, son falsos creyentes que creen que podrán escapar de la ira de Dios en un día postrero. Son religiosos sin Dios que no enseñan el temor a un Dios de santidad a sus hijos y dejan que la televisión los deforme, los dañe, los envenene, les envenene sus mentes. Son los primeros en comprarles juegos de videos infernales en los cuales se glorifica el mal y la violencia. Pero hablan de un Dios santo y convierten sus templos en centros comerciales, en instituciones de bienes raíces, en organizaciones de mercadotecnia, en centros de propagación de productos y de cuanta cosa existe en el mundo. Miren, tan malo es no creer en Dios como creer y hacer todo lo contrario de lo que Él nos dice que nosotros hagamos en su santa voluntad. Ay, santo. Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Saben? El mundo puede vivir como quiera vivir. Puede dictar sus leyes, sus escalas de valores, enseñar falsedades como si fueran verdad. Pero la iglesia de Jesucristo debe de enseñar la verdad plasmada en la Biblia. Debe de enseñar esa verdad eterna, esa verdad que no cambia, esa verdad que nos enseñó el Señor a través de su glorioso evangelio. Aleluya. La iglesia está en el mundo para ser la luz del mundo, no para confundirse con el mundo, no para hacer lo mismo que el mundo hace. Y aunque el mundo diga que no hay Dios, la iglesia debe de pararse firme y reafirmarlo con sus obras, hacer las obras de un hijo de Dios. Por eso es que el cristiano es diferente. El verdadero creyente es diferente. Vive de acuerdo a la palabra de Dios, no conforme a los tiempos de los hombres mundanos. Porque la iglesia de Cristo es la sal de la tierra, es la estrella, es el lucero, es la luz resplandeciente. Porque la verdadera iglesia es el símbolo de Cristo y debe vivir de acuerdo a como Cristo vivió. Aleluya. Alábelo si pueden. Alábelo porque Cristo vive, Cristo le ama y Cristo no quiere que usted se pierda. Aleluya. Todos estos científicos se engañan con su religión y sus preceptos y sus leyes. Se engañan. Están engañados y piensan que solo existe la realidad material que podemos percibir con nuestros sentidos. Se engañan si creen que la creación ha sido producto del caos o de una explosión al azar. Se engañan si creen que no hay un Dios creador. Y lo mismo sucede con las religiones de la tierra.
se engañan. Si creen que agradar a Dios, viviendo para Él y viviendo para el mundo, consumidos en pecado por el cual Cristo tuvo que morir, miren, no se puede servir a dos señores. Cristo nos lo dice. No se puede servir a dos señores. La iglesia está en el mundo para dar testimonio de la grandeza de Dios y no del hombre. Por eso es que ni la ciencia ni la religión puede salvar a la humanidad del día del juicio final. No hay ciencia verdadera, como tampoco hay religiones verdaderas. Solo existe una iglesia que agrada a Dios, y esa es la iglesia sobre la cual está la roca que es Cristo Jesús. La iglesia de Jesucristo, que predica un verdadero evangelio de santidad y de arrepentimiento, un evangelio que no se perfuma, que no se moderniza, que no se corrompe. Este verdadero evangelio es la fuerza del mensaje de Dios traído a la humanidad por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No hay dos caminos. No hay dos evangelios, sino el de Cristo. No hay dos verdades, sino la verdad revelada por Dios en la Biblia. Hay una vereda de luz y otra vereda de tinieblas. Los que caminan por la senda de la luz serán justificados por Cristo y heredarán la vida eterna. Los que siguen por la puerta ancha irán a la perdición y a la condenación eterna. Es así de simple. En un principio nosotros fuimos creados para vivir por toda la eternidad. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Nosotros fuimos creados diferentes a todas las demás criaturas del universo y a las del tercer cielo, o sea, a sus ángeles. Pero como les he dicho muchas veces, el ser humano le dio la espalda a su creador y el hombre fue echado del paraíso y perdió todo lo que Dios le había dado por su pecado. Por su pecado tan solo adquirió la muerte y la vejez y fue maldito conjuntamente con la tierra. Hoy me atrevo a decir que la hora viene. ¿Sí? La hora viene. Ya la hora está cerca. Cuando seamos llamados a ese gran juicio final, ya es hora para que busquen al único abogado que puede ganar tu caso, porque no habrá nadie más que pueda librarte del infierno. No te dejes engañar. No te dejes engañar por Satanás. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos, porque solo Jesús pagó nuestro precio. Pagó nuestro precio con sangre en la cruz del Calvario. No habrá posibilidad si mueres. No habrá ninguna posibilidad si mueres sin aceptar al Señor Jesucristo. Satanás ha sembrado la semilla de la mentira. Ha introducido su doctrina de demonios en muchas religiones y en muchos ministerios hoy en día. Satanás siempre ha hecho creer a muchos que después de la muerte podemos ser salvos sin Jesucristo. Miren, Satanás, que mi Señor lo reprenda, ha enseñado su falsa doctrina desde el principio a través de sus falsas religiones, haciendo creer a muchos que si rezan y prenden velas a los muertos y a sus santos, representados en imágenes, Dios les va a perdonar. Eso es una vil mentira, porque después de muertos, nadie puede hacer nada por nosotros. Es ahora, es en vida, que debemos de reconocer nuestros pecados y arrepentirnos de ellos y entregar nuestras vidas en manos de Jesús, que es el único que puede abogar por nosotros ante el Padre eterno. Jehová es su nombre. Así que el problema es tuyo y de Jesús, no es de nadie más. Porque el Padre no escuchará a nadie más. Jehová no aceptará a otro defensor el día del juicio final diferente a Cristo. Nadie puede desatar los 7 sellos del libro, solamente Jesús. Porque nadie murió por ti. Nadie. Solo mi Señor Jesucristo murió por ti y murió por mí.
No hay más mediador. No hay más mediador que no sea Cristo Jesús. No hay más. Ahora mientras vivas, puedes ir a sus pies. Puedes orar en silencio entre tú y Él. Puedes aceptarlo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Jesús es nuestra única puerta a la vida eterna. No hay más. Hermanos, la palabra es clara en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Este versículo dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Escúchame hoy, hermano. Escúchame hoy, amigo, que no tienes a Cristo en tu corazón. No hay razón alguna para ser condenado para siempre y arder en un lago de fuego y azufre. Predicar la verdad sobre este tema no es una tontería, no lo es. El infierno existe, el infierno es real. Es tan real como la luna, como nuestro planeta. Esto no es un absurdo, es una realidad latente que muy pronto millones conocerán. Millones de almas perdidas conocerán el infierno. Jesús pagó el precio por la salvación de la humanidad en la cruz del Calvario. Y con su muerte, todos fuimos redimidos ante un Dios de santidad. Y quienes reciben a Cristo en su corazón y en sus vidas como Señor y Salvador, están inscritos en el libro de la vida. Pero no todos permanecerán inscritos en este libro. Porque ese cuentico de que una vez salvo, siempre salvo, es un gesto de bondad de Satanás. Porque suena lindo, suena hermoso. Pero como todo lo que Satanás hace y afirma, no es más que una mentira. Todo verdadero cristiano debe de permanecer hasta el fin en el camino de Jesucristo para poder ser salvo. Y permanecer hasta el fin significa mantenerse en santidad y apartados del pecado y de todo lo que Dios ve como inmundicia. Es así de simple. Yo les ruego hoy, desde muy dentro de mi corazón, que se esfuercen en hacer y practicar lo que le agrada al Señor. Y quiero decirles a muchos invitados que están aquí y que han venido por primera vez a esta congregación, déjenme decirles con mucha sinceridad y con mucha claridad a las personas que no tienen a Cristo como Salvador, como su único Señor, miren, recíbanlo hoy, reciban a Cristo como su Salvador, como su Señor, reconozcan su sacrificio y nacerán de nuevo. Serán nuevas criaturas en el Señor, bautizadas en las aguas, bautizadas en el poder del Espíritu Santo. Amigo que está aquí en esta congregación como invitado hoy, quiero decirte que el aceptar a Cristo no es aceptar una religión, no. Porque las religiones no salvan, Cristo es quien salva. Es el único. Ser salvo significa un nuevo nacimiento. Significa salir de las tinieblas a la luz y escapar del mundo y no seguir atado a él y a sus inmundicias. Nacer de nuevo en Cristo es creer en el Evangelio de nuestro Señor y llevarlo a otros, para que puedan ser salvos como tú. Cuando nosotros creemos en Jesús, somos encomendados por Él mismo para predicar su Evangelio, para servir a Dios como soldados de Cristo, para servirle como predicadores, como evangelistas, como maestros, como pastores, como siervos. De eso se trata ser cristiano, seguir a Cristo.
predicar su santo evangelio. Iglesia, pastores, predicadores, el tiempo del Señor está cerca. Debemos de ir en pos de las ovejas perdidas, de las ovejas descarriadas. Esta es nuestra misión. Nuestra misión es sembrar la buena semilla del Evangelio de Jesucristo. Es más, nosotros no debemos esperar que la semilla germine, no. Pues uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Nuestra gran tarea es sembrar la semilla. No importa si cae entre los espinos, entre las piedras, en la orilla del camino o en tierra fértil. Jesús nos ordena como ministros de su iglesia. Jesús nos ordena ir a predicar el evangelio a todos los seres humanos que no le conocen. Nadie fue llamado para estar sentado en una silla en el templo. Nadie fue llamado a estar sentado a escuchar hermosos sermones. Nadie fue llamado a construir templos de manos de hombres. Nadie fue llamado a convertir el templo en una plaza de mercadeo, de mercado. Todos fuimos llamados a sembrar la semilla del Evangelio de Cristo. No necesitamos ser elocuentes predicadores, ni tener muchos estudios, ni ser eruditos y sabios. Simplemente Jesús te pide que le hables a tu vecino, que le hables a tus amigos, a tus hijos, a tu familia, de que Cristo es la única puerta de escape hacia la eternidad. Porque si no lo hacemos, seremos irresponsables ante Cristo, que dio su vida por ustedes y por mí. No llevar su evangelio a otras personas, simplemente ser egoístas, ser irresponsables con los perdidos. Y esto no es cosa difícil para alguien que diga ser cristiano. Estamos viviendo los últimos tiempos y ya es hora que la iglesia salga a las calles a llevar el mensaje a las personas del último tiempo. Dios nos ha de pedir cuentas por las ovejas que se pierden mientras pasamos por alto sus mandamientos de salir a predicar su evangelio. Muchos prefieren callar su evangelio a los perdidos. Otros prefieren perder su tiempo escuchando a falsos maestros de la prosperidad con sus sermones de consejería psicológica disfrazada de espiritual. Iglesia, a nosotros se nos fue dado el Espíritu Santo para dirigirnos y para enseñarnos la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo es quien nos mueve y nos dirige a la verdad del Evangelio de Cristo. No importa lo bien organizada que esté una congregación, no importa cuántas cosas se hagan, pero si no es dirigida por el Espíritu Santo, en vano se trabaja. Muchos pierden el tiempo organizando muchas cosas bonitas para la congregación. Pero ¿qué pasa con las ovejas descarriadas que están en peligro de muerte allá afuera? Y sé que hacerlo primero no es malo. Miren, yo sé que no es malo organizar todas estas cosas bonitas para la honra y la gloria de nuestro Señor. Pero déjenme decirles que dejar de hacerlo segundo es muy horrible. Pues sabiendo que anda un león rugiente cerca de nuestros templos, lo dejamos que devore a las ovejas perdidas. Y déjenme decirles que para Jesucristo no hay cosa más importante que una oveja descarriada. Por esta razón, que una congregación debe a todo momento sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y no me refiero a sembrar dinero para recibir mucho más a cambio, como muchos falsos maestros predican, o para recibir un milagro. No. Nosotros debemos de sembrar la semilla de la palabra libertadora de la esclavitud del mundo y su pecado. Y si logramos rescatar a un pecador, habrá gozo y alegría en el cielo. Prediquemos la palabra, porque a eso fuimos llamados, a predicar su maravilloso evangelio. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Y ya para terminar, tan solo quiero que sepan que todas las personas, sin excepción,
pasarán por el juicio final de Dios. El juicio será conforme a las actitudes y a las acciones, que son una señal muy segura de la autenticidad o ausencia de la fe en Cristo. Las alternativas en el camino llevan, bien sea hacia la vida eterna o hacia la vida y el enojo de Dios. Amigo que está hoy aquí, y espero que haya copiado este mensaje en su corazón, recibe a Cristo, si todavía no lo has hecho. Decídete hoy por la vida eterna. ¿Por qué perecer e ir a un infierno por la eternidad? Recibe a Cristo. Confía en Cristo y deje que Él haga su santa voluntad en tu vida. Y para los que ya aman a Cristo, déjenme decirles, hermanos, deleítense en la más gloriosa esperanza que ustedes puedan imaginar. Vida eterna. Vida eterna. Y que todo lo que ustedes hagan provenga de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Aleluya.